Hay políticos que tienen buenas intenciones para sus electores. Quieren ayudar a los pobres, hacer buenas políticas y traer prosperidad. Pero a veces, para conseguirlo, tienen que enfrentarse a fuerzas fuertes y peligrosas como el cártel. A veces ganan, y otras veces, bueno, las cosas no salen según lo planeado. He aquí 5 ocasiones en las que los políticos se metieron con el cártel equivocado. Primero, Benjamín Galván Gómez. Como alcalde de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez tenía una visión clara de su administración. Estaba decidido a lograr cambios positivos y mejorar la vida de los habitantes de su ciudad. Los proyectos políticos de Galván se centraron en 3 áreas clave: educación, nivel de vida y seguridad pública. En primer lugar, Galván reconoció la importancia de la educación para forjar el futuro de Nuevo Laredo. Creía que invirtiendo en educación podría dar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para triunfar. Bajo su liderazgo, las escuelas recibieron los recursos y el apoyo que tanto necesitaban. Galván puso en marcha programas para mejorar la calidad de la educación, garantizando que los estudiantes tuvieran acceso a un plan de estudios completo y a instalaciones modernas. Además de la educación, Galván se comprometió a elevar el nivel de vida en Nuevo Laredo. Comprendió que una economía próspera y la mejora de las infraestructuras eran esenciales para el bienestar de la comunidad. Durante su mandato, Galván inauguró varios proyectos de infraestructuras, como un auditorio, un complejo deportivo, un acuario y un parque de atracciones. Estas iniciativas no solo mejoraron la calidad de vida de los residentes, sino que también atrajeron el turismo y el crecimiento económico a la ciudad. Sin embargo, el reto más importante de Galván como alcalde fue restablecer la seguridad pública en Nuevo Laredo. La ciudad llevaba mucho tiempo asolada por la presencia de organizaciones de narcotraficantes, en particular el famoso Cártel de los Zetas. Galván era muy consciente de los peligros que planteaba el crimen organizado, pero se negó a retroceder. Aplicó estrategias para combatir la corrupción, colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y poniendo en marcha iniciativas comunitarias para implicar a los ciudadanos en la lucha contra las actividades delictivas. Los esfuerzos de Galván por mejorar la educación, el nivel de vida y la seguridad pública en Nuevo Laredo fueron encomiables. Era un alcalde que realmente se preocupaba por el bienestar de sus electores y estaba dispuesto a enfrentarse a poderosas organizaciones delictivas para marcar la diferencia. Pero poco se imaginaba que su determinación le pondría en rumbo de colisión con el peligroso mundo del Cártel de los Zetas. A pesar de sus nobles intenciones y su dedicación al pueblo de Nuevo Laredo, Benjamín Galván Gómez se enfrentó a numerosos retos y amenazas del crimen organizado durante su mandato como alcalde. La ciudad, al ser fronteriza, era un campo de batalla para las organizaciones de narcotraficantes, con el tristemente célebre Cártel de los Zetas como fuerza dominante. El compromiso de Galván con el restablecimiento de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado le convirtieron en objetivo. En mayo de 2012, la ciudad se estremeció cuando se descubrieron 14 cadáveres sin cabeza cerca del ayuntamiento. Un escalofriante mensaje acompañaba la espantosa escena, acusando a Galván y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de los Zetas. Pero lo peor estaba por llegar. La violencia se recrudeció en junio de 2012, cuando un coche bomba explotó cerca del ayuntamiento. Varios transeúntes inocentes resultaron heridos y la explosión conmocionó a toda la comunidad. Una nota dejada por miembros de Sinaloa alegaba que Galván y miembros de su personal estaban protegiendo al cártel rival de los Zetas. Estas acusaciones de funcionarios que protegían a un grupo de forajidos frente a otro eran, por desgracia, demasiado habituales en México. La determinación de Galván de restablecer la seguridad pública y lograr un cambio positivo en Nuevo Laredo se topó con la feroz resistencia de Lampa. Las amenazas y la violencia a las que se enfrentó le recordaron constantemente el poder y el alcance del Cártel de los Zetas. Pero Galván se negó a dejarse intimidar. Se mantuvo firme en su misión de proteger a su ciudad y a su gente. Para abordar el complejo problema de la seguridad pública, Galván propuso soluciones innovadoras que iban más allá de los enfoques convencionales. Creía en la reconstrucción del tejido social de la ciudad, reconociendo que una comunidad fuerte y unida era esencial en la lucha contra la delincuencia. Galván puso en marcha programas destinados a reforzar los lazos entre vecinos, fomentando un sentido de solidaridad y responsabilidad colectiva. Además de la participación de la comunidad, Galván abogó por la implicación de las fuerzas civiles en la aplicación de la ley. Creía que capacitando y formando a los civiles, estos podrían desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la seguridad pública. Este enfoque pretendía tender un puente entre las fuerzas del orden y la comunidad, fomentando la confianza y la cooperación.
La visión de Galván para restablecer la seguridad pública iba más allá de las soluciones a corto plazo. Comprendió que un cambio sostenible requería abordar las causas profundas de la delincuencia. Dio prioridad a iniciativas centradas en la educación, el empleo y el desarrollo social, proporcionando oportunidades a las personas para salir del círculo de la violencia y la pobreza. Trágicamente, el inquebrantable compromiso de Benjamín Galván Gómez con la seguridad de Nuevo Laredo le llevó finalmente a su prematuro fallecimiento. El 27 de febrero de 2014, Galván fue secuestrado, sumiendo a la ciudad en el shock y la desesperación. Los detalles que rodearon su secuestro permanecieron envueltos en el misterio, pero estaba claro que su dedicación a desafiar el poder del cártel de los Zetas le había convertido en un objetivo. Durante un mes se desconoció el paradero de Galván, lo que provocó angustia e incertidumbre en su familia, sus amigos y toda la comunidad. Finalmente, se descubrió su cuerpo sin vida, pero el lugar exacto de su asesinato seguía siendo una incógnita. Se creía que había tenido lugar en Tamaulipas, el mismo estado por cuya protección luchó tan ferozmente. La noticia del trágico destino de Galván conmocionó a Nuevo Laredo y otros lugares. La pérdida de un alcalde querido que se había dedicado a mejorar su ciudad fue un golpe devastador. Cientos de personas, entre familiares, amigos y políticos, acudieron a su funeral para presentar sus respetos a un hombre que había entregado su vida al servicio de su comunidad. Tras el asesinato de Galván, comenzó la investigación sobre su secuestro y asesinato. Las acusaciones apuntaban a miembros del cártel de los Zetas como autores de este atroz crimen. Las autoridades, decididas a llevar a los responsables ante la justicia, iniciaron una investigación exhaustiva. Varios individuos, entre ellos antiguos miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, fueron detenidos por su implicación en el secuestro y asesinato de Benjamín Galván Gómez. Sus detenciones supusieron un rayo de esperanza de que se hiciera justicia y la comunidad pudiera encontrar una solución. Jesús Manuel Lara Rodríguez. Como alcalde de Guadalupe, Jesús Manuel Lara Rodríguez no era ajeno al devastador impacto de la violencia del narcotráfico en su comunidad. Al asumir el cargo en 2007, Lara se propuso como misión poner orden público en la ciudad, asolada durante mucho tiempo por los despiadados cárteles de la droga. El mandato de Lara como alcalde se caracterizó por su inquebrantable oposición a los capos de la droga que tenían sometida a la región. Reconoció la urgente necesidad de combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, que alimentaba el poder y la riqueza de los cárteles. Con una feroz determinación, Lara trabajó junto a otros alcaldes de ciudades fronterizas, formando un frente unido contra las organizaciones criminales. Sus esfuerzos por desbaratar las operaciones de los cárteles de la droga y desafiar su autoridad le convirtieron en objetivo de represalias. Lara recibió numerosas amenazas de muerte de los poderosos capos de la droga, que lo consideraban una amenaza para sus actividades ilícitas. Pero él se negó a dar marcha atrás, consciente de que la seguridad y el bienestar de su comunidad dependían de su inquebrantable determinación. La valiente postura de Lara contra los narcotraficantes le granjeó el respeto y la admiración de sus conciudadanos. Se convirtió en un símbolo de esperanza y rebeldía frente a una adversidad abrumadora. Pero poco podía imaginar que su lucha tendría un final trágico y prematuro. Pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo a José Reyes Ferrís. En el traicionero mundo de los cárteles de la droga mexicanos, las alianzas son cruciales para sobrevivir. Jesús Manuel Lara Rodríguez encontró un socio firme en José Reyes Ferrís, alcalde de Ciudad Juárez. Juntos formaron un dúo formidable, unidos en su misión de combatir a los cárteles de la droga y proteger sus ciudades fronterizas. Lara y Ferrís compartían una profunda amistad y un objetivo común: unir a otras ciudades fronterizas en la lucha contra las poderosas organizaciones de narcotraficantes. Ambos eran miembros del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y participaban activamente en la Conferencia de Alcaldes Fronterizos. Sus esfuerzos conjuntos iban dirigidos a concienciar sobre el devastador impacto de la violencia del narcotráfico y a abogar por medidas más contundentes para combatir a los cárteles. Lara y Ferrís comprendieron la importancia de las ciudades fronterizas en la batalla contra el narcotráfico, ya que estas poblaciones servían de puertas de entrada cruciales para el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sus voces resonaron con las de otros alcaldes de ciudades fronterizas que también se enfrentaban a los mismos retos. Juntos formaron un frente unido, compartiendo información, estrategias y recursos para hacer frente a los cárteles de la droga. Sus esfuerzos colectivos enviaron un mensaje contundente a las organizaciones criminales de que no debían tomarse a la ligera las ciudades fronterizas.
Pero a medida que Lara y Ferriz seguían desbaratando las operaciones de los cárteles de la droga, sus vidas corrían cada vez más peligro. Los poderosos cárteles los consideraban una amenaza para su lucrativo negocio y lanzaron escalofriantes amenazas de muerte contra ambos alcaldes. A pesar de los riesgos, Lara y Ferriz se mantuvieron firmes en su compromiso con la causa, conscientes de que la seguridad y el bienestar de sus comunidades estaban en juego. Sin embargo, la tragedia golpeó el 19 de junio de 2010, cuando la vida de Jesús Manuel Lara Rodríguez fue brutalmente cegada. Fue un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes presenciaron los horribles acontecimientos que se desarrollaron en Ciudad Juárez. Lara, acompañado por su mujer y su hijo, se dirigía a su coche en el exterior de su segunda residencia cuando 3 pistoleros le tendieron una emboscada. Sin previo aviso, abrieron fuego y le dispararon por la espalda. El escalofriante acto de violencia se produjo ante los ojos de sus seres queridos, dejándolos traumatizados y destrozados. Los agresores, con la identidad oculta tras unas máscaras, huyeron rápidamente del lugar, dejando tras de sí un rastro de devastación. Los ecos de los disparos fueron sustituidos por el ensordecedor silencio que siguió mientras el cuerpo sin vida de Lara yacía en el suelo, un crudo recordatorio de los peligros a los que se enfrentaba en su incesante lucha contra los cárteles de la droga. La investigación del asesinato de Lara reveló el escalofriante alcance de la violencia que asolaba Ciudad Juárez. La policía descubrió 11 casquillos de bala en el lugar del crimen, un sombrío testimonio de la naturaleza despiadada del ataque. Los cárteles habían demostrado una vez más su voluntad de eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. La noticia del asesinato de Lara causó conmoción en todo México y más allá de sus fronteras. Tras el asesinato de Lara, el estado de Chihuahua se sumió en el dolor y la indignación. El gobernador, José Reyes Baeza, reconoció la urgente necesidad de aumentar las medidas de seguridad. En respuesta, ordenó el despliegue de 100 soldados federales, estatales y militares para vigilar el Capitolio del Estado, mientras se mantenían conversaciones a puerta cerrada para hacer frente a la escalada de violencia. La trágica muerte de Jesús Manuel Lara Rodríguez fue un golpe devastador para su familia, su comunidad y la lucha contra los cárteles de la droga. Su inquebrantable compromiso con la seguridad y el bienestar de su ciudad será recordado para siempre, y su sacrificio sirve como un inquietante recordatorio de la batalla en curso contra las fuerzas del crimen organizado. Hipólito Mora. Siguiente. Hipólito Mora, un granjero convertido en político que se enfrentó al cártel y pagó el precio definitivo. Esta es la historia de cómo Hipólito Mora se metió con el cártel. Mientras el cártel estrechaba el cerco sobre el pueblo de La Ruana, Hipólito Mora Chávez se negó a quedarse de brazos cruzados. En un audaz movimiento que cambiaría el curso de su vida y el destino de su comunidad, Mora fundó un grupo de autodefensa. Animado por el profundo deseo de proteger a sus conciudadanos del reino del terror del cártel, Mora reunió a un grupo de valientes cansados de vivir con miedo. Juntos, juraron recuperar su ciudad y restablecer la paz. No se imaginaban los retos a los que se enfrentarían y los sacrificios que harían en su lucha contra el despiadado cártel. Acompáñanos a descubrir la increíble historia de cómo Hipólito Mora y su grupo de autodefensa se enfrentaron a la tiranía del cártel. En su valerosa batalla contra el cártel, el grupo de autodefensa de Hipólito Mora se enfrentó a dificultades abrumadoras. Pero su determinación llamó la atención de las tropas mexicanas, que reconocieron la urgencia de la situación. Con su ayuda, el grupo de Mora recobró fuerza y resistencia. Juntos, lanzaron una campaña implacable para expulsar al cártel del estado de Michoacán. El grupo de Mora y las tropas mexicanas libraron meses de intensos combates contra el bastión del cártel. Sus esfuerzos combinados supusieron un punto de inflexión en la lucha contra la organización delictiva. Gracias a su determinación y firme resolución, lograron expulsar al cártel de Michoacán, liberando a la región de sus garras de miedo y violencia. La victoria fue muy reñida, y el grupo de autodefensa de Mora hizo gala de una valentía inquebrantable frente al peligro. Se convirtieron en un símbolo de esperanza para los habitantes de La Ruana y de otros lugares, y sirvieron de inspiración para que otros se alzaran contra los cárteles que asolaban sus comunidades. Pero no sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Con la expulsión definitiva del cártel de Michoacán, muchos celebraron el restablecimiento de la libertad y la paz. Sin embargo, para Hipólito Mora, la lucha estaba lejos de terminar. Mientras que otros podrían haber optado por marcharse, Mora tomó la valiente decisión de permanecer en La Ruana, la ciudad por cuya protección había luchado tan ferozmente. Pero permanecer en La Ruana conllevaba grandes riesgos. Mora era consciente de que su vida corría un peligro constante. El cártel,
en busca de venganza por su expulsión, le tenía en el punto de mira. Mora sabía que se había convertido en un objetivo, al igual que su hijo, que había perdido trágicamente la vida a manos del cártel. Sin dejarse intimidar por las amenazas y el peligro inminente, Mora siguió siendo un faro de esperanza para su comunidad. Comprendió que la lucha contra los cárteles no consistía solo en expulsarlos de la región, sino también en reconstruir y crear un futuro más seguro para los habitantes de La Ruana. Sin embargo, la tragedia golpeó el 29 de junio de 2023, cuando los peores temores de Hipólito Mora se convirtieron en una horrible realidad. En un impactante giro de los acontecimientos, Mora fue víctima de una brutal emboscada y asesinato en su propia ciudad natal, La Ruana. Hombres armados no identificados cortaron el paso a su vehículo y lanzaron un ataque repentino y violento. En medio de una lluvia de balas, Mora y 3 miembros de su equipo de seguridad se defendieron valientemente, pero todo estaba en su contra. Los asaltantes no tuvieron piedad y dispararon sin descanso contra el vehículo de Mora hasta que quedó envuelto en llamas. En cuestión de instantes, la vida de un hombre que se había dedicado a luchar contra los cárteles quedó trágicamente truncada. La noticia del asesinato de Mora conmocionó a toda la región y más allá. La pérdida de un líder tan intrépido y defensor de la justicia dejó un vacío difícil de llenar. Los homenajes llegaron de todos los rincones, y la gente lloró la pérdida de un hombre que no podía ser corrompido y que se había convertido en una auténtica voz para el pueblo. El gobernador Alfredo Ramírez expresó su profundo pesar por el asesinato de Mora y prometió llevar a los responsables ante la justicia. El asesinato sirvió de crudo recordatorio de la violencia permanente y de los peligros a los que se enfrentan quienes se atreven a desafiar a los cárteles. Al llegar al final de esta apasionante historia, reflexionamos sobre la increíble trayectoria de Hipólito Mora, un hombre que se enfrentó sin miedo a la tiranía de los cárteles en Michoacán. Desde la fundación de un grupo de autodefensa hasta la expulsión del cártel con la ayuda de las tropas mexicanas, la historia de Mora es un ejemplo de valentía, sacrificio y determinación inquebrantable. Pero la lucha de Mora no terminó con la expulsión del cártel. Decidió permanecer en La Ruana, plenamente consciente de los riesgos a los que se enfrentaba. Trágicamente, su vida se truncó en una brutal emboscada y asesinato, dejando tras de sí un legado de valentía y un recordatorio de la violencia permanente en la región. No debemos olvidar los sacrificios de personas como Hipólito Mora, que se atrevieron a desafiar a los cárteles y a luchar por un futuro más seguro. Sus historias sirven como llamada a la acción para que todos nos levantemos contra la injusticia y apoyemos los esfuerzos para combatir la influencia de las organizaciones criminales. Gisela Mota Ocampo. A continuación, nos adentramos en la trágica historia de Gisela Mota Ocampo, una intrépida política que se atrevió a desafiar las garras de un conocido cártel. Fue la primera alcaldesa de Temixco y se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso para su comunidad. Pero su determinación para enfrentarse a los poderosos cárteles de la droga acabaría siendo su perdición. Nacida el 13 de marzo de 1982 en el estado de Morelos, estaba destinada a convertirse en una pionera en su comunidad. Desde muy joven, Mota Ocampo mostró su pasión por el servicio público y su deseo de cambiar la vida de quienes la rodeaban. Mota Ocampo creció en un hogar modesto y fue testigo directo de las dificultades a las que se enfrentaban sus conciudadanos. Esto alimentó su determinación de provocar un cambio positivo y mejorar la vida de la gente de su comunidad. Comprendió que la educación era la clave para romper el ciclo de la pobreza y trabajó incansablemente para garantizar que todos los niños tuvieran acceso a una educación de calidad. La trayectoria política de Mota Ocampo comenzó cuando se afilió al Partido de la Revolución Democrática, PRD, un partido político progresista de México. Rápidamente se hizo un nombre dentro del partido, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. En 2013, fue elegida diputada plurinominal en la LDC legislatura del Congreso mexicano en representación de Morelos. Esto marcó el inicio de su meteórico ascenso en la política mexicana. Como diputada, Mota Ocampo fue una ferviente defensora de la justicia social y la igualdad. Luchó incansablemente por los derechos de las comunidades marginadas, defendiendo causas como la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y los derechos de los indígenas. Su dedicación y compromiso inquebrantable con sus electores le valieron la reputación de ser una política que se preocupaba de verdad por el bienestar de las personas a las que servía. En junio de 2015, Mota Ocampo decidió dar un paso más en su carrera política y se presentó como candidata a la alcaldía de Temixco, una ciudad de Morelos.
Su campaña estuvo marcada por un sentimiento de esperanza y optimismo, ya que prometió generar un cambio muy necesario y abordar los problemas acuciantes a los que se enfrentaba su comunidad. Su mensaje caló hondo entre la gente y salió victoriosa de las elecciones. El 1 de enero de 2016, Mota Ocampo tomó posesión como alcaldesa de Temixco, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad. Fue un momento histórico, no solo para Mota Ocampo, sino para las mujeres de todo México. Su elección se consideró un símbolo de progreso y un testimonio de la creciente influencia de las mujeres en la política mexicana. Desde el momento en que asumió el cargo, Mota Ocampo no perdió tiempo en poner en práctica su visión de Temixco. Estaba decidida a hacer frente a la corrupción y la inseguridad rampantes que asolaban la ciudad. Una de sus principales prioridades era acabar con los poderosos cárteles de la droga que operaban en su jurisdicción. Comprendió que para lograr un cambio duradero, tenía que enfrentarse a las causas profundas de la violencia y la inseguridad. La postura intransigente de Mota Ocampo contra los cárteles la convirtió rápidamente en un objetivo. Se negó a hacer la vista gorda ante sus actividades ilícitas y estaba decidida a desmantelar sus operaciones en Temixco. Esta audaz decisión le granjeó la admiración de muchos, pero también puso su vida en grave peligro. Trágicamente, la mañana del 2 de enero de 2016, justo un día después de su toma de posesión, la vida de Mota Ocampo se truncó en un brutal acto de violencia. Al menos 4 hombres armados irrumpieron en su casa de Pueblo Viejo, exigiendo conocer su paradero. A pesar de la aterradora situación, Mota Ocampo hizo gala de una inmensa valentía y se identificó. En un espeluznante giro de los acontecimientos, recibió múltiples disparos a escasos metros de su sobrino recién nacido. La noticia del asesinato de Mota Ocampo conmocionó a todo México y al mundo entero. Fue un golpe devastador para la nación y un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los políticos que se atreven a desafiar a los cárteles. Su muerte provocó indignación y suscitó serias preocupaciones sobre la influencia y el alcance del crimen organizado en la política mexicana. Tras su asesinato, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, declaró 3 días de luto en el estado y ordenó reforzar la seguridad de todos los alcaldes. La pérdida de Gisela Mota Ocampo fue profundamente sentida por su familia, amigos y por toda la nación. Fue un brillante ejemplo de valentía, integridad y dedicación al servicio público. El legado de Mota Ocampo sigue vivo, sirviendo como recordatorio constante de los peligros a los que se enfrentan los políticos en México y de la omnipresente influencia del crimen organizado en la vida pública del país. Su sacrificio no caerá en el olvido, y su compromiso con la justicia y el bienestar de su comunidad seguirá inspirando a las generaciones futuras. Morelos, estado situado en el centro de México, se ha convertido en sinónimo de violencia, delincuencia e influencia omnipresente de los grupos delictivos organizados. La grave situación de la seguridad en Morelos proyecta una oscura sombra sobre la región, afectando a las vidas de sus residentes y planteando importantes retos para quienes ocupan puestos de poder, como Gisela Mota Ocampo. Situado al sur de Ciudad de México, Morelos ha sido durante mucho tiempo un foco de actividad delictiva. Su situación estratégica, atravesado por importantes autopistas, lo ha convertido en un centro atractivo para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las organizaciones criminales, como el famoso Cártel de los Rojos, se han establecido en la región, ejerciendo su influencia y aterrorizando a la población local. La presencia del crimen organizado en Morelos ha tenido consecuencias devastadoras para los habitantes del estado. Los índices de asesinatos se han disparado, convirtiéndolo en una de las zonas más violentas de México. Los secuestros, la extorsión y las violaciones se han convertido en prácticas habituales, infundiendo miedo y una sensación de impotencia entre la población. La influencia del crimen organizado va mucho más allá de las actividades ilegales. Se ha infiltrado en varios aspectos de la sociedad, como la política, las fuerzas del orden e incluso el sistema judicial. Se sabe que los cárteles sobornan a funcionarios para garantizar que sus operaciones continúen con la mínima interferencia. Esta red de corrupción ha dificultado enormemente la labor de quienes pretenden desafiar el statu quo y provocar un cambio significativo. La investigación sobre el brutal asesinato de Gisela Mota Ocampo conmocionó a todo México e impulsó una implacable búsqueda de justicia. Mientras la nación lloraba la pérdida de una valiente líder, los organismos encargados de hacer cumplir la ley trabajaron sin descanso para descubrir la verdad que se ocultaba tras su asesinato y llevar a los autores ante la justicia. Desde el principio,
Las sospechas apuntaron hacia el Cártel de los Rojos, una poderosa organización criminal con bastión en Morelos. La negativa de Mota Ocampo a permitir que el cártel operara en su jurisdicción la había convertido en objetivo. La brutalidad de su asesinato sugería que se estaba enviando un mensaje, un escalofriante recordatorio de las consecuencias a las que se enfrentaban quienes se atrevían a desafiar a los cárteles. A medida que avanzaba la investigación, aparecieron nuevas pruebas que vinculaban a los agresores con el Cártel de los Rojos. Los registros telefónicos, las grabaciones de vigilancia y los testimonios de los testigos apuntaban a la implicación de la organización criminal. Las piezas del rompecabezas iban encajando poco a poco, dibujando un cuadro condenatorio del papel del cártel en el asesinato de Mota Ocampo. La investigación sobre el asesinato de Gisela Mota Ocampo puso al descubierto la influencia y el alcance del Cártel de los Rojos, dejando al descubierto la grave situación de la seguridad en Morelos y los retos a los que se enfrentaban quienes se atrevían a desafiar a los cárteles. Fue un duro recordatorio de la urgente necesidad de reformas integrales y de un frente unido contra el crimen organizado. El legado de Gisela Mota Ocampo estará siempre entrelazado con la lucha por la justicia y la búsqueda de un México más seguro. María Santos Gorrostieta Salazar. María Santos Gorrostieta Salazar fue una intrépida médica y política mexicana que se atrevió a desafiar a los poderosos cárteles de la droga que asolaban su país. En una pequeña localidad del estado de Michoacán, fue alcaldesa de Tiquicheo, donde sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. Su inquebrantable determinación en la lucha contra el crimen organizado y su negativa a ser silenciada la convirtieron en una espina clavada en el costado del cártel. A pesar de las constantes amenazas y ataques, Gorrostieta Salazar siguió denunciando a las organizaciones criminales, lo que le valió la reputación de heroína moderna. Sin embargo, su valiente lucha contra los cárteles la llevó a una trágica muerte. La trayectoria de María Santos Gorrostieta Salazar como política y su enfrentamiento con los cárteles de la droga comenzaron con un escalofriante intento de asesinato que cambiaría su vida para siempre. Era octubre de 2009 cuando Gorrostieta Salazar, acompañada de su primer marido, José Sánchez, conducía por la localidad de El Limone, en Michoacán. No sabían que sus vidas estaban a punto de ser destrozadas por una lluvia de balas. Unos pistoleros tendieron una emboscada a su vehículo y les dispararon sin piedad. En el caos y el terror del momento, Gorrostieta Salazar y Sánchez se vieron atrapados en un fuego cruzado mortal. El ataque se cobró la vida de su amado esposo, dejándola devastada y herida. El dolor de perder a su compañero y las cicatrices físicas que llevaba le servirían para siempre de recordatorio de los peligros a los que se enfrentaba en su lucha contra los cárteles. Pero el espíritu de Gorrostieta Salazar no podía quebrarse. A pesar de la tragedia inimaginable que había sufrido, se negó a ser silenciada o intimidada. En lugar de ello, salió de las profundidades de la desesperación con una determinación inquebrantable para continuar su misión de combatir el crimen organizado y proteger a su comunidad. El intento de asesinato dejó a Gorrostieta Salazar con cicatrices físicas, pero también encendió un fuego en su interior. Se volvió aún más decidida en su lucha contra los cárteles, denunció públicamente sus actividades y juró proteger a su comunidad de las garras del miedo. Su voz se hizo más fuerte, su determinación más firme, y se negó a retroceder ante el peligro. La valentía y resistencia de Gorrostieta Salazar no pasaron desapercibidas. Fue aclamada como una heroína del siglo XXI, un faro de esperanza en un país asolado por la violencia y la corrupción. Su inquebrantable compromiso con sus obligaciones como política y su negativa a dejarse acallar por el miedo o la intimidación la convirtieron en un símbolo de valentía y desafío. Pero los peligros a los que se enfrentaba estaban lejos de terminar. Los cárteles, amenazados por su inquebrantable postura contra ellos, la veían como una adversaria formidable. No se detendrían ante nada para silenciarla de una vez por todas. La vida de Gorrostieta Salazar quedaría marcada para siempre por la amenaza constante de la violencia y por la certeza de que su lucha por la justicia tenía un tremendo coste personal. Ante tal peligro, Gorrostieta Salazar tomó una decisión que marcaría el curso de su vida. Decidió continuar con su misión, proteger a su comunidad y enfrentarse a los cárteles, incluso si eso significaba poner en peligro su propia vida. La resistencia y determinación de María Santos Gorrostieta Salazar se pusieron a prueba una vez más en un segundo intento de asesinato. Apenas 3 meses después de la trágica pérdida de su primer marido, se encontró en el punto de mira de los despiadados cárteles de la droga que pretendían silenciar su voz. Esta vez, el ataque fue aún más descarado y violento,
dejándole cicatrices físicas y emocionales que marcarían el resto de su vida. Era un fatídico día de enero de 2009, cuando Gorrostieta Salazar y su equipo viajaban por la carretera entre Michoacán y Guerrero. De repente, un grupo de encapuchados armados con fusiles de asalto tendió una emboscada a su furgoneta, desatando una lluvia de balas sobre ellos. El vehículo recibió más de 30 disparos, y Gorrostieta Salazar fue alcanzada por 3 de ellos. Las heridas que sufrió fueron graves, le dejaron múltiples cicatrices y la obligaron a depender de una bolsa de colostomía. El dolor físico que padeció solo fue comparable a la carga emocional del ataque, pero a pesar del sufrimiento inimaginable que padeció, Gorrostieta Salazar se negó a dejarse vencer. Su espíritu permaneció inquebrantable y su determinación para luchar contra los cárteles brilló aún más. Con un valor inquebrantable, Gorrostieta Salazar volvió a sus obligaciones como alcaldesa, negándose a dejar que la violencia y las amenazas la disuadieran de su misión. Conocía los riesgos a los que se enfrentaba, pero su compromiso con su comunidad y su inquebrantable fe en la justicia la impulsaron a seguir adelante. Las cicatrices que llevaba no eran solo recordatorios físicos de los peligros a los que se enfrentaba, sino también símbolos de su resistencia y su inquebrantable determinación. La supervivencia de Gorrostieta Salazar y su negativa a retroceder ante semejante brutalidad la convirtieron en un símbolo de esperanza e inspiración para muchos. Su historia resonó en innumerables personas que también se vieron afectadas por la violencia y la corrupción que asolaban sus comunidades. Se convirtió en la voz de los sin voz, en un faro de fortaleza, en un país asolado por los cárteles de la droga. A pesar de las constantes amenazas y de los estragos en su vida personal, Gorrostieta Salazar se mantuvo firme en su lucha contra los cárteles, pero su implacable búsqueda de la justicia y su negativa a retroceder ante el peligro la convirtieron en el principal objetivo de los despiadados cárteles. Y de nuevo, un fatídico día de noviembre de 2012, sus peores temores se hicieron realidad. Era una mañana aparentemente normal, cuando Gorrostieta Salazar, acompañada de su hija pequeña, se dispuso a llevarla a la escuela en la ciudad de Morelia. Poco podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro oscuro y siniestro. Cuando iban por las calles de la ciudad, un coche les tendió una emboscada que obligó a Gorrostieta Salazar a detener bruscamente su vehículo. En unos instantes, se vio rodeada por un grupo de individuos armados, cuyos rostros estaban enmascarados por un escalofriante anonimato. El aire estaba cargado de tensión cuando los asaltantes sacaron por la fuerza a Gorrostieta Salazar de su vehículo. Los testigos contemplaron horrorizados cómo suplicaba por la seguridad de su hija, con sus gritos desesperados resonando en el aire. En un giro desgarrador de los acontecimientos, Gorrostieta Salazar pareció obedecer a sus secuestradores, al parecer subiéndose voluntariamente al coche. Su hija pequeña se quedó atrás, llorando de confusión y miedo mientras se llevaban a su madre. La peor pesadilla de la familia se había convertido en una devastadora realidad. Durante la semana siguiente, la familia de Gorrostieta Salazar esperó ansiosamente una llamada de rescate que nunca llegó. Sus esperanzas de que regresara sana y salva se hicieron añicos cuando, 8 días después, descubrieron su cuerpo sin vida y maltrecho tirado al borde de una carretera en San Juan Tararameo, municipio de Cuitzeo. La brutalidad de su muerte conmocionó a todo el país y dejó un vacío que nunca pudo llenarse. Los detalles de los últimos momentos de Gorrostieta Salazar fueron espeluznantes. Su cuerpo mostraba las marcas de una violencia indescriptible. Había sido apuñalada, quemada, maltratada y atada por las muñecas y los tobillos. Los cárteles se habían vengado de una mujer que se había atrevido a desafiar su autoridad, dejando tras de sí un rastro de devastación y dolor. La pérdida de María Santos Gorrostieta Salazar no fue solo una tragedia personal, sino un profundo golpe a la lucha contra los cárteles de la droga. Es un recordatorio de que nunca se debe idealizar la vida de estos peligrosos individuos. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos que veas en tu pantalla para ver contenidos similares.